Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Lección número 8. Para el 23 de noviembre de 2024. El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Sábado 16 de noviembre. Para memorizar. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Las mismas obras que el Padre me encomendó realizar, esas mismas obras que hago, testifican que el Padre me envió. Juan capítulo 5, verso 36. En el Evangelio de Juan se aprecia todo lo que Jesús dijo e hizo como demostración de que era el Cristo, el Mesías prometido a Israel. Además, vino como un integrante del pueblo del pacto, como un judío nacido en Belén, tal como lo habían predicho las Escrituras. Sin embargo, como escribió Juan, comillas, en el mundo estaba, y aunque el mundo fue hecho por él, el mundo no lo reconoció. Juan capítulo 1, verso 10. Estaba en el mundo que él mismo creó, pero el mundo no lo conoció. Es una afirmación asombrosa. Como podemos ver en los 4 evangelios, muchos no lo reconocieron como quien realmente era, aunque deberían haberlo hecho, especialmente en vista de todo lo que Jesús dijo e hizo, y más aún, porque las Escrituras del Antiguo Testamento lo señalaban claramente. Esta semana veremos otras maneras por las que Juan reveló a Jesús como el Mesías, y también por qué algunos siguieron rechazándolo a pesar de las poderosas evidencias de que era el Cristo. ¿Qué podemos aprender de sus errores? Domingo 17 de noviembre. Señales, obras y prodigios. Además de los milagros específicos que Juan utilizó para señalar a Jesús como el Mesías, el evangelista también registró el debate más amplio acerca de las señales, las obras y los prodigios hechos por Cristo. Las señales y los prodigios no eran en sí mismos la demostración de su mesianismo, pues muchos profetas, incluso falsos, también hacían presuntamente milagros. Juan no registró las señales solo porque destacaban a un gran hacedor de milagros. Las señales que Juan registró tenían el propósito específico de demostrar que Jesús era el Mesías y que provenía de Dios Padre. Escucha Juan capítulo 5 versos 17 y 20 y 36 al 38. ¿Cómo describen estos versículos la relación entre Jesús y Dios el Padre, especialmente en el contexto de las señales? Juan capítulo 5 versos 17 y 20. Jesús le respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Verso 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Versos 36 al 38. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Jesús utilizó las señales para mostrar su estrecha relación con el Padre. Los dos eran uno. Las obras demostraban que el Padre está en mí y yo en el Padre. Juan capítulo 10, verso 38. También veas en Juan capítulo 14, versos 10 y 11. El propósito de la venida de Jesús era hacer las obras de aquel que lo envió, para que esas obras demostraran al mundo la procedencia divina de Cristo. Es decir, vino a hacer la obra que el Padre le había recomendado, y las obras que hizo
fueron un claro testimonio de que él procedía del Padre. Sin embargo, como ya hemos visto, a pesar de las poderosas señales y del testimonio de numerosas personas, muchos decidieron no creer. Los líderes religiosos le preguntaron a Jesús: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Respondió Jesús: se lo he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre testifican de mí. Juan capítulo 10 versos 24 y 25. Si Jesús hubiera dicho directamente que era el Mesías, los líderes religiosos, siempre ávidos por encontrar alguna forma de entramparlo, se habrían abalanzado sobre él. Consciente de esto, Jesús señaló las obras que había hecho. Si Jesús hubiera dicho que era el Cristo, ellos podrían fácilmente haberlo negado. Pero, ¿cómo podían negar las señales, las obras y los prodigios? Eran testimonios poderosos de quién era y de su procedencia divina. ¿Cómo podemos evitar tener un corazón duro como el de esos líderes religiosos? ¿De qué manera podríamos estar luchando contra la obra de Dios? Lunes 18 de noviembre. La autoridad de las Escrituras. Además de los milagros y los testimonios específicos que Juan utilizó para señalar a Jesús como el Mesías, el evangelista también apeló a la autoridad del Antiguo Testamento y sus profecías, que anunciaban la obra de Cristo. El Antiguo Testamento es fundamental no solo para el Evangelio de Juan, sino para todo el Nuevo Testamento. El fundamento presentado por Jesús en favor de quién era, de dónde vino, qué hizo y qué haría, fueron las Escrituras, el Antiguo Testamento, en el caso del Evangelio de Juan. Escucha Juan capítulo 5, verso 39, 40, 46 y 47. ¿Qué aprendemos aquí acerca de la actitud de Jesús hacia la autoridad de las Escrituras? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Versículos 46 y 47. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? A lo largo de los evangelios, Jesús señala reiteradamente la autoridad de la Escritura como testigo clave en favor de él. Por ejemplo, utiliza a menudo acontecimientos del Antiguo Testamento para señalarse a sí mismo y lo que hace. Un ejemplo de ello es su alusión al evento registrado en Números, capítulo 21, versos 5 al 9, comillas, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan capítulo 3, verso 14. Aquí, Jesús no solo se refiere al incidente histórico, sino además, al utilizarlo para señalarse a sí mismo, nos da la interpretación autorizada de lo que aquel evento histórico pretendía transmitir. Jesús no es el único que usa el Antiguo Testamento para establecer este fundamento. Al comienzo del Evangelio de Juan, Felipe dice, comillas, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, y también los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Juan capítulo 1, verso 45. Escucha Juan capítulo 13, verso 18, capítulo 17, verso 12, y capítulo 19, verso 24, y los versos 28 y 36, que señalan estos textos acerca de la autoridad de las Escrituras tal como la entendían Jesús y Juan. ¿Qué debería decirnos esto acerca del papel crucial que toda la Escritura debe tener también para nuestra fe? Juan capítulo 13, verso 18. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido.
mas para que se cumpla la Escritura: el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Juan capítulo 17, verso 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Juan capítulo 19, verso 24. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la Escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Versículos 28 y 36. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese: tengo sed. Versículo 36. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: no será quebrado hueso suyo. ¿Cuáles son las fuerzas que, sutil o abiertamente, operan hoy, tratando de socavar nuestra fe en la autoridad de la Biblia? Comparte tu respuesta con la clase el sábado. Martes 19 de noviembre. Profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús. Parte 1. En una discusión con los líderes religiosos acerca de su identidad, Jesús se pronunció en favor de la autoridad de las Escrituras. A primera vista, parecería innecesario que lo hiciera, pero ellos creían en la Biblia. Sin embargo, lo hizo para mostrarles quién era, independientemente de cuán duros fueran sus corazones y de cuánto lucharan contra la convicción impulsada por la evidencia. Por su parte, Juan registra muchas citas directas y alusiones al Antiguo Testamento que señalan a Jesús como el cumplimiento de las promesas mesiánicas bíblicas. ¿Qué relación existe entre el siguiente pasaje del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento? Es decir, ¿cómo utiliza el Nuevo Testamento estos textos para dar testimonio en favor de Jesús? Juan capítulo 1, verso 23. Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Isaías capítulo 40, verso 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Juan capítulo 2, versos 16 y 17. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Salmo 69, 9. Porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestros de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Juan capítulo 7, verso 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jeremías capítulo 2, verso 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Juan capítulo 19, verso 36. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Números capítulo 9, verso 12. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. No solo Juan, sino también Pedro, Pablo, Mateo, Marcos, Lucas y todos los escritores del Nuevo Testamento subrayan una y otra vez, bajo la inspiración del Espíritu Santo, cómo la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús de Nazaret al trono de Dios son el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento.
Y aunque Jesús estaba continuamente destacando ante los discípulos las escrituras que precedían su ministerio, ¿cuándo entendieron ellos finalmente que las escrituras los señalaban a él? Fue recién después de que murió, resucitó y se les apareció. Comillas, por eso cuando Jesús resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto, y creyeron en la Escritura y en la palabra de Jesús. Juan capítulo 2, verso 22, ver también Juan capítulo 20, verso 9. Miércoles 20 de noviembre. Profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús. Parte 2. Jesús dijo a los líderes religiosos, comillas, ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que en ellas tienen la vida eterna. Ellas testifican de mí. Juan capítulo 5, verso 39. Qué increíble afirmación acerca de sí mismo. Las estimaciones varían, pero algunos estudiosos sostienen que Jesús de Nazaret cumplió cientos de profecías del Antiguo Testamento. Humanamente hablando, las probabilidades de que algo así ocurrieran eran insignificantes, equivalentes a encontrar una aguja en un pajar en el primer intento, buscando a tientas y con los ojos vendados. No hay duda, el nacimiento, la vida y la muerte de Cristo fueron predichos por el Antiguo Testamento como evidencias contundentes de su identidad como el Mesías esperado. Juan menciona estos textos del Antiguo Testamento en numerosas ocasiones para dejar en claro quién era Jesús y por qué debemos creer en él y aceptar la salvación que nos ofrece. ¿Qué revela cada uno de los siguientes pasajes del Evangelio de Juan acerca de Jesús como cumplimiento de la profecía mesiánica? Juan capítulo 12, verso 13. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Salmo 118, 26. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Juan capítulo 12, versos 14 y 15. Y halló Jesús un asnillo, y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Zacarías capítulo 9, verso 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Juan capítulo 13, verso 18. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura. El que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Salmo 41, verso 9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mí pan comía, alzó contra mí el calcañar. Juan capítulo 19, verso 37. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Zacarías capítulo 12, verso 10, capítulo 13, verso 6. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Capítulo 13, verso 6. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. ¿Cuán firmemente arraigado estás en lo que crees? Si alguien te preguntara por qué crees en Jesús como el Mesías, ¿qué respuestas darías y a dónde estarías dispuesto a ir en defensa de tu fe?
Jueves 21 de noviembre, desde abajo. En nuestro estudio del Evangelio de Juan, hemos visto hasta aquí que él muestra que Jesús es el Mesías prometido, a quien el pueblo judío había estado esperando con tanto anhelo. Sin embargo, muchos de los líderes religiosos, los guías espirituales del pueblo, eran sus mayores enemigos. ¿Por qué? Escucha Juan capítulo 8, versículos 12 al 30. ¿Cuál es la dinámica entre Jesús y estos líderes religiosos? ¿Qué textos explican mejor por qué muchos lo rechazaron? Juan capítulo 8, versos 12 al 30. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús: Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Otra vez les dijo Jesús: Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: yo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando de él estas cosas, muchos creyeron en él. Jesús dice que no lo conocen a él ni al Padre. Juan capítulo 8, verso 19. Deberían haber conocido a ambos, pero se engañaban a sí mismos. Estaban tan atrapados en sus propias tradiciones y filosofías que lo rechazaron aún teniéndolo delante, y a pesar de los hechos y las palabras de Jesús que revelaban al Padre. En segundo lugar, Jesús les dice: ustedes son de abajo. Juan capítulo 8, verso 23. En otras palabras, por muy religiosos que fueran, no eran hombres espirituales ni piadosos. Tenían apariencia de piedad. Segunda de Timoteo capítulo 3, 5. Pero eso era todo. Eran piadosos por fuera, pero incrédulos por dentro. Esto no era nada nuevo.
comillas, este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor hacia mí fue enseñado por mandato de hombres. Isaías capítulo 29, verso 13. Este mismo concepto fue repetido por Jesús siglos después, cuando dijo, comillas, en vano me honran cuando enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. Marcos capítulo 7, verso 7. Sus enseñanzas y mandamientos eran de este mundo. Juan capítulo 8, verso 23. Y como Jesús dijo entonces, yo no soy de este mundo. Juan capítulo 8, verso 23. Ya era malo que estos hombres se engañaran a sí mismos, pero la situación empeoró cuando descarriaron a otros. No obstante, y curiosamente, Juan dice que, como resultado del intercambio descrito en estos versículos, muchos creyeron en él. Juan capítulo 8, verso 30. A pesar del mal desempeño de los líderes, muchos judíos fueron capaces de descubrir por sí mismos quién era Jesús. ¿Qué lecciones extraes del intercambio de Jesús con los líderes religiosos? ¿Cómo podemos ser de arriba y no de abajo? ¿Y cómo podemos notar la diferencia? Viernes 22 de noviembre. Para estudiar y meditar, lee en El deseado de todas las gentes, de Ellen White, el capítulo No se turbe vuestro corazón, páginas 617 a la 635. Comillas. Como un áureo tesoro, la verdad había sido confiada al pueblo hebreo. El sistema de culto judaico que llevaba la firma celestial había sido instituido por Cristo mismo. Las grandes verdades de la redención se hallaban veladas tras los tipos y los símbolos. Sin embargo, cuando Cristo vino, no reconocieron a aquel a quien señalaban todos estos símbolos. Tenían la palabra de Dios en sus manos, pero las tradiciones que habían pasado de una generación a otra y la interpretación humana de las Escrituras escondieron de su vista la verdad, tal cual es en Jesús. Se habían perdido la significación espiritual de los escritos sagrados. El lugar de depósito de todo el conocimiento estaba abierto ante ellos, pero no lo sabían. Dios no esconde su verdad de los hombres. Por su propia conducta, ellos la oscurecen para sí mismos. Cristo dio al pueblo judío abundantes evidencias de que era el Mesías, pero su enseñanza exigía un cambio decidido en su vida. Ellos vieron que, si recibían a Cristo, debían abandonar sus máximas y tradiciones favoritas y sus prácticas egoístas e impías. Exigía un sacrificio el recibir la verdad invariable y eterna. Por lo tanto, no admitieron la más concluyente evidencia que Dios pudo dar a fin de establecer la fe en Cristo. Profesaban creer en las Escrituras del Antiguo Testamento y sin embargo rehusaron aceptar el testimonio que contenían con respecto a la vida y el carácter de Cristo. Tuvieron miedo de ser convencidos, no sea que se convirtieran y se vieran obligados a abandonar sus opiniones preconcebidas. El tesoro del Evangelio, el camino, la verdad y la vida, estaba entre ellos, pero rechazaron la dádiva más grande que los cielos pudieran conceder. Ellen White, Palabras de vida del Gran Maestro, página 77. Preguntas para dialogar. 1. ¿Cómo edifican nuestra fe las profecías cumplidas en la vida de Jesús? 2. ¿Cuáles son los 3 o 4 principales obstáculos que impidieron que los líderes religiosos creyeran en Jesús? ¿Cómo se manifiestan también hoy estos mismos obstáculos? 3.
Haz una autoevaluación para determinar dónde reside hoy tu confianza. ¿Qué pasos puedes dar para fortalecer tu fe? 4. ¿Qué debería enseñarnos tu respuesta a la pregunta final del lunes acerca de la autoridad de las Escrituras? ¿Por qué debemos rechazar cualquier cosa que ponga en duda la autoridad final de las Escrituras?